Gaur hemen Azkuna zentroan elkartu gara, eskola eta gizarte zerbitzuen arteko elkarlanaz hitz egiteko. Bilboko udaletxeak antolatu dituen jardunaldiak izan dira eta agintzarik, irsek eta bidegintza elkarteek antolatutakoa. Batez ere gaur landu dena izan da elkarlan hori, elkarlan horrek zertan datzan, elkarlan horretarako zer behar dugun, eta elkarlan horrek ekartzen dituen zailtasunaz hitz egin da. Horretarako ponentzia diferenteak egon dira, eta ikuspegi diferenteak jorratu ahal izan dira. Han participado más de 300 profesionales, lo cual ya es un éxito y sí que muestra, ¿no?, el interés que tiene la gente por este tema a nivel profesional. Tienen que participar profesionales que provienen de sistemas muy diferentes, de culturas muy diferentes, hay que aunar muchísimas cosas, hay que llegar a muchos acuerdos, tenemos que entendernos, con lo que la complejidad está vigente, ¿no? Y ahí sí que hay una gran labor que los propios profesionales tienen que hacer en su día a día, de acercarse, de ponerse caras, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta complejidad también viene porque toda la responsabilidad no es de los y las responsables, sino que las estructuras les tienen que aparar también, evidentemente. Pues, por ejemplo, contemplando momentos, espacios para estas coordinaciones. Las políticas también tienen que, de alguna manera, apoyar todo esto. Aunque bueno, también es verdad que hay veces que nos inspiramos mucho en las políticas, en las leyes, pero hoy en día yo creo que aquí en la Comunidad Autónoma Vasca sí que contamos con leyes que contemplan tanto el trabajo coordinado como otras cuestiones muy importantes, por lo menos como principios.